Y qué mejor regalo de Navidad sería tener tu propia casa para esta época de año. Pero ese sueño cada vez es más difícil alcanzar. Hoy en Contacto, ¿cuánto me cuesta mi casa nueva? Y ya, por supuesto, me acompaña, como siempre, Edna Jaramillo con nuestra invitada de hoy. Edna. Así es, Castalia, muy buenos días a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Y como siempre, esperando este momento en donde le traemos casos y situaciones y, por supuesto, temas de tu interés. Hoy, Castalia, 150.000 familias están urgidas de tener una casa, porque ese es el sueño que tú tienes, sobre todo ahora que se acerca fin de año y venimos en la entrada del 2016. Sin embargo, no pueden acceder. Cada vez se le hace más difícil lograr ese sueño de toda persona de tener una casa. Y por eso me acompaña hoy Elisa Suárez, expresidenta de CONEP, pero también forma parte de la Junta Directiva, quien tiene una vasta experiencia en este sector. Bienvenida, Elisa. Gracias por acompañarnos. Encantada, porque este tema es mi pasión. Elisa, 150.000 familias no pueden acceder y lo peor aún es que se habla de una cifra oficial de 60.000 familias que no son sujetas de crédito. Bueno, te tengo que comentar que son más de 60.000 familias, son casi 72.000 familias, por lo que nosotros hemos calculado que en este momento no tanto es que no puedan acceder a un crédito, es que simple y sencillamente en el rango de 30.000 de $300 a $1.200, $1.300, que es el rango de las familias de interés social o las familias de clase media profesional. En este momento nosotros como constructores, como promotores de vivienda, no les estamos pudiendo ofertar una casa, porque no la pueden pagar simple y sencillamente porque tenemos costos tan elevados para poder construir una vivienda que ya simplemente nos salimos del mercado. O sea, la oferta está en las nubes y la demanda sigue manteniendo un rango igual. Antes yo le podía ofertar a lo mejor a una persona que ganaba $400, una familia de $400, nosotros le podíamos ofertar en una feria 10, 12 proyectos y podía visitarlos y tomar una decisión de compra. Hoy, si acaso, le podemos ofertar 1 o 2 proyectos, sobre todo en las áreas urbanas. Entonces, por supuesto que hay una insatisfacción total en las personas que se ven necesitadas de alejarse cada vez más del centro urbano donde trabajan, con todo lo que eso ocasiona para el Estado y para nosotros, los promotores y constructores, que hemos perdido el mercado al que necesitamos acceder. Yo creo que sería bueno ir al fondo de esta situación tan interesante, porque apenas yo puse en mi tweet que íbamos a hablar de ese tema, surgieron miles de preguntas que más adelante con Castalia podemos verla. Sí, pero qué bueno sería saber cuáles son esos factores que inciden en esta situación. Mira, muchas veces nos dicen que es que los promotores cada vez ponen las casas más caras. Señores, recordemos, la tramitología excesiva que tenemos en este momento en el país, sumada a los costos de los materiales de construcción, que en algunos casos por el tema del petróleo han bajado, pero recuerden que acabamos de aprobar leyes que suben las materias primas. Lo aprobaron, o sea, la aprobaron sin restricciones en la Asamblea Nacional, sabiendo que era un duro golpe para las familias panameñas que querían incluso hacer sus propias mejoras. La tramitología en este país, en este momento, y sobre todo en la ciudad capital, está triplicándose. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en el 2014 tuvimos 35% de viviendas listas que no pudimos entregarle a las personas porque no tenían un permiso de ocupación, porque en el municipio de Panamá, y tengo que decirlo lamentablemente, simplemente se les decidieron que las reglas iban a cambiar, y como las reglas iban a cambiar, no iban a dar los permisos. Yo quiero recordar que el funcionario público solo puede hacer aquello que la ley le permite. Y cualquier cosa que sea lo que yo creo que es correcto, pero no está escrito en una ley, es abuso de autoridad. 35% significa, señores, que de cada 100 familias que compraron una vivienda o esperaban recibir su vivienda, 35 familias no la recibieron. Sumado a eso, el costo de los materiales, los trámites que se van multiplicando, y eso por supuesto que influye y todos cuestan en el costo.
Claro. Porque un promotor de vivienda tiene que hacer más papeleo y todo eso cuesta. Hay casas de $50.000 realmente, y voy a casar esto con el bono solidario que le preguntaba. ¿Realmente el bono solidario está sirviendo? Porque veo que gente sale a buscar proyectos. Cuando yo compré mi casa, y voy a ponerme de ejemplo, que le hablaba, cuando yo compré mi casa yo la compré en $32.500, una casa con un buen tamaño, con terreno, 3 habitaciones, sala aparte, comedor aparte, cocina con un buen tamaño. Esa casa ya no existe. No existen. Ya esa casa no existe. Existen, pero no cuestan eso. Por supuesto que no. O sea, ¿realmente existen proyectos de $50.000? ¿O cómo han hecho ustedes, las promotoras, para poder ajustar esas viviendas a ese mercado? Te comento que en la Feria de Convivienda de este año nosotros tuvimos un solo proyecto, uno solo, de $50.000 con el bono solidario de 10.000, que es muy bueno. O sea, la iniciativa es buena, pero si las restricciones que tú me pones a mí para construir cada vez me las aumentas, y en vez de ser un Estado facilitador, eres un Estado que restringe, lo que pasa es que simplemente no te puedo construir casas de 50.000 y el bono no puedes acceder a él. Tal vez en el interior algunos proyectos aún sigan, pero aquí en la ciudad el único proyecto que teníamos de $50.000, y quiero decirles que incluso entiendo que el presidente de la República estuvo presente en la inauguración del proyecto, está más allá de los pueblos, en este momento está parado, Egna. Pero entonces, ¿qué soluciones tendría la persona que gana un salario mínimo? ¿Qué opción? ¿O qué opción, qué solución? Y a eso asumemos que el 1 de enero ya se está hablando de un aumento de salario. Esto sería una posibilidad para que las personas pudieran tener ese acceso a ese sueño que tienen de tener una casa propia. Va a haber aumento en el salario mínimo. Y recordemos que desde hace más de 3 años nosotros no podemos construirle al segmento entre 30 y $50.000. Hace más de 3 años ya estamos cada vez más lejos de ese sueño, de esa familia. ¿Quién es esa familia? Es la familia de la clase media trabajadora, que ya gana un salario, que paga seguro, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no va a atender el Ministerio de Vivienda. ¿A quién está atendiendo el Ministerio de Vivienda en este momento? Está atendiendo a las personas que no tienen ingresos, que no pueden ir a un banco, y les está haciendo techos de esperanza. Ese es un grupo de personas, ¿verdad?, que necesitaba esas casas, las están regalando, no se les cobra nada a las personas. Yo ahí tendría mis restricciones porque dice que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, pero bueno, es una iniciativa interesantísima y a mí me parece que está muy bien y que debe seguir y vamos a ver cómo funciona. Pero está afectando a un sector importante de la población. A ver, un sector al que nosotros no le podemos construir, que sí puede ir al banco, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa gente si no le podemos construir? ¿Sabe lo que va a pasar? Invade terrenos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? ¿Qué es lo que no están haciendo las autoridades que tienen que ver con esto? Ministerio de Vivienda, municipios, especialmente el municipio de Panamá, nos sientan a conversar en mesa, nos pasamos meses conversando y nos aprueban una ley 116 donde estuvo la Red Ciudadana, donde estuvo el grupo de la industria de la construcción, ¿verdad?, donde estaban las autoridades, y cuando aprueban cosas que les da la gana. Y se les olvida que al final el que paga el precio de esto es el mismo pueblo que dicen que quieren ayudar. Y te lo voy a decir así, hay un egoísmo total en la comunidad. El que tiene una casa aquí en el centro de la ciudad, que tiene su carro, nadie quiere que se densifique la ciudad, nadie quiere que le construyan un edificio al lado, nadie quiere que hagan algo para que las personas puedan vivir más cerca de su trabajo, porque ellos resolvieron su problema hace tiempo. Señores, las ciudades evolucionan, las ciudades cambian. Eso pasa en todas las ciudades modernas del mundo, pero eso sí, necesitamos que las autoridades hagan cumplir la ley. Nosotros tenemos leyes que prohíben hacer cosas. Señor, si hay que tirar un edificio abajo porque no está hecho bien, que lo tiren. Nosotros no nos vamos a oponer a eso, pero que se haga cumplir la ley, porque los que sí lo cumplimos, tenemos el terrible problema de que eso se convierte en una competencia desleal, claro, que al final está pagando ¿quién? El pueblo al que no le podemos construir. Sobre todo, y ahora aquí les voy a dar la triste noticia,
a la clase media profesional. ¿Quién es esa clase media? El matrimonio del muchacho que acaba de comenzar a trabajar en un banco, la joven que está trabajando en una oficina, que sí paga impuestos porque ya gana más de $1,000, que no lleva a sus hijos a la escuela pública, que no va al seguro social, que no recibe ninguna ayuda del Estado de tantos subsidios que desde nuestra óptica están causando un terrible problema en este sentido, y sobre todo no nos está permitiendo a los que construimos seguir generando los 180,000 empleos que nosotros generamos directamente. La gente está así, ¿cómo no? Mira, nuestro amigo Junior escribe, aparte de los bancos, pienso que las mismas promotoras están exagerando con los precios. No sé qué puede decir. Exactamente, es lo que dice nuestro amigo Junior con referencia al tema. No sé qué pudiera decir. Muchos requisitos en los bancos, dice el otro, y bueno, es lo que usted se refiere también. Muchos requisitos. Claro, ¿quién es el culpable de no entregar una casa? El promotor. Para el cliente es transparente el hecho de que yo tenga 3, 4, 5 meses esperando un permiso de ocupación y que no me lo den. Entonces, el culpable es el promotor. Yo les quiero decir, nosotros tenemos en este momento 19 instituciones por las que tenemos que pasar. Entre 60 y 90 trámites según el tipo de proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Cada sellito, ganchito, firmita es dinero. Y tiempo invertido. Tiempo. Lo que antes nos tomaba de 2 a 3 años para iniciar un proyecto de vivienda, ahora nos toma 5 años. Entonces, claro, yo les quiero decir algo, y se lo digo mirándolos a la cara. Yo tengo 68,000, casi 70,000 y pico de familias a las que nosotros no le podemos construir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he perdido como promotor mercado. Nosotros queremos, necesitamos ese mercado. Pero entonces el Estado, y esto ya para terminar, el Estado, o sea, mira la cantidad de gente que está opinando, ahí compartimos con ustedes, ahí abajo en la pantalla, varias de sus opiniones. Debe cambiar entonces las autoridades competentes, las reglas para poder, porque si son 150,000 familias. Ese es el déficit habitacional, exacto. Eso va a ser un problema a muy corto plazo, va a tener un problema. Digo, ya tenemos un problema a corto plazo, porque de esas 150,000 familias, la mayoría son familias de clase media trabajadora, y que está ya invadiendo terrenos y que estamos generándole al Estado un gran problema. Y yo les voy a señalar lo siguiente. No puede seguir existiendo una competencia entre el municipio de Panamá y el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es el que rige el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. Y lo tengo que decir porque ya no podemos callarnos. El municipio de Panamá no puede seguir decidiendo qué va a hacer unilateralmente. Esto tiene que ser un plan estratégico. Nosotros seguimos poniéndonos a la orden, aunque nos sienten 8 meses más para después hacer lo que les da la gana. No importa, nosotros nos vamos a sentar, porque los que estamos perdiendo mercado y los que están perdiendo el trabajo son los panameños. Agradezco muchísimo a nuestra invitada de hoy. Bueno, es un tema que vamos a tener que ampliar más adelante, Edna. Claro que sí, ha sido un balance del sector vivienda del 2015 muy interesante, pero que nos faltó. Así que prometemos que en el 2016 vamos a seguir abordando este tema. Usted, si quiere estar en contacto conmigo, puede escribirme, por supuesto, al correo ejaramillo@tvnmedia.com o a través de mi cuenta de Twitter, @EdnaTVN, utilizando, por supuesto, la etiqueta en contacto, o llámeme al teléfono 6136-7655, que con gusto lo vamos a atender.